La coordinación de calidad y seguridad del paciente, en coordinación con la dirección y subdirección médica del Hospital Regional Dr. Manuel Cárdenas de la Vega, implementó un programa de capacitación continua para dar a conocer las 8 acciones esenciales para la seguridad del paciente. Sean bienvenidos. Las acciones esenciales surgen de un grupo de expertos preocupados y ocupados en mejorar la calidad en la atención, sabiendo que el error humano es un acto falible y que cualquiera de nosotros pudiera presentarlo al atender a un paciente. Sin embargo, consciente de estos, creó el documento denominado Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente, el cual contiene una serie de barreras de seguridad para ayudar al profesional de la salud a disminuir el número de errores en la atención. Es por ello que el 17 de septiembre de 2017 publicó en el Diario Oficial de la Federación el documento, declarando su obligatoriedad en su implementación en todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud. Su objetivo es contribuir en la mejora continua de la calidad y seguridad que se brinda a los pacientes en las organizaciones de atención a la salud mediante el modelo de seguridad del paciente del Consejo de Salubridad General. Los incidentes en salud que ocurren en la práctica profesional son un ejemplo claro de lo falible que es el ser humano. En 1999 se publicó en Estados Unidos el libro Errores de Humanos, el cual hace referencia a todos estos incidentes que ocurren al profesional de la salud y deja en manifiesto la naturaleza del ser humano, por lo que hay que aceptar que existen los errores y aprender de ellos para que no se repitan. La publicación de este libro elevó dramáticamente el perfil de la seguridad del paciente y estimuló fondos dedicados a la investigación en este aspecto esencial en la seguridad del paciente. México inició a trabajar en materia de seguridad en los años 90, pero no fue hasta en el 2002 cuando aparecen los 10 objetivos en la seguridad del paciente. En el 2004 se redoblaron esfuerzos y a través de la OMS y la Secretaría de Salud aparece la primera Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente. Y en el 2007 aparecen las metas internacionales para la seguridad del paciente. Y no es sino 10 años después que en conjunto con el Consejo de Salubridad General y la Dirección General de Calidad y Educación en Salud aparecen las 8 acciones esenciales para la seguridad del paciente. Las acciones esenciales para la seguridad del paciente son el conjunto de acciones o barreras de seguridad que tienen como finalidad prevenir incidentes en salud, es decir, eventos adversos, centinelas o cuasifallas como resultado de los procesos que realizamos. Mientras que la seguridad del paciente se define como la identificación, análisis y gestión de los riesgos e incidentes relacionados con el paciente para hacer el cuidado de los mismos más seguros y minimizar los daños. Las acciones esenciales para la seguridad del paciente son: 1. Identificación correcta de paciente. 2. Comunicación efectiva. 3. Seguridad en los procesos de medicación. 4. Seguridad en los procedimientos. 5. Reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención a la salud. 6. Reducción del riesgo de daños al paciente por causa de caídas. 7. Registro y análisis de eventos centinela, adversos y cuasifallas. 8. Cultura de la seguridad del paciente. Iniciaremos con la acción esencial para la seguridad del paciente número 1, identificación correcta del paciente. La identificación correcta del paciente son las actividades que permiten al equipo multidisciplinario de salud identificar correctamente a los pacientes durante el proceso de atención, con el objetivo de prevenir errores que involucren a pacientes equivocados utilizando 2 datos de identificación, que son el nombre completo y la fecha de nacimiento. Existen 3 subprocesos dentro del proceso de identificación correcta del paciente. Para los pacientes recién nacidos y productos de embarazos múltiples, estos se identificarán con el nombre completo de la mamá, con el prefijo recién nacido hijo de y la fecha de nacimiento del recién nacido, el número de expediente, el sexo y la hora de nacimiento.
Para los pacientes adultos y pediátricos se identificarán con su nombre completo y su fecha de nacimiento, el número de expediente, el género, la edad, alergias, grupo y RH. Para los pacientes desconocidos, estos se identificarán con la palabra paciente desconocido, género, edad aparente, seña particular, fecha y hora de ingreso. Entre las recomendaciones para llevar a cabo una correcta identificación del paciente están las siguientes. Preguntar al paciente sus datos de identificación, es decir, nombre completo y fecha de nacimiento, y que él proporcione el dato. Por ejemplo, ¿cuál es su nombre completo y fecha de nacimiento? ¿Me recuerda su nombre completo y fecha de nacimiento? Y si el paciente no me puede responder, reviso el expediente, pregunto a un familiar y siempre cotejo la tarjeta de identificación de cabecera y brazalete. Uno de los errores más comunes que realiza el personal de salud es identificar al paciente refiriéndose a él como el paciente de la cama de tal, el paciente de la cole, el del apéndice, el de la TAC, doña María, don José, don Guadalupe, don Jesús, etc. O preguntarle al paciente, ¿usted es? Ya que esto está sujeto a error, ya que si el paciente no nos entendió o no escuchó y respondió solo por hacerlo, podemos dar por hecho que es el paciente y cometer un error. Es por ello que el equipo multidisciplinario de salud debe identificar al paciente desde el momento en el que éste solicita la atención, preguntando su nombre completo y fecha de nacimiento. Todos los documentos que se generen durante el proceso de atención, como solicitudes, indicaciones, notas médicas, etc., deben contenerlos, así como los membretes, sondas, catéteres y dispositivos. Como barrera de seguridad, contaremos con 2 dispositivos para identificar a los pacientes, que son la tarjeta de identificación que se colocará en la cabecera de las unidades de los pacientes y los brazaletes en el brazo derecho si no existiera alguna condición que lo impida. Trabajo social o admisión hospitalaria, dependiendo por dónde ingrese el paciente, solicitará al familiar o al mismo paciente una copia del acta de nacimiento, INE o CUR para poder comprobar la fecha de nacimiento. Y en el registro de los pacientes que ingresen en condición de desconocido se llevará una bitácora para los mismos a través de trabajo social. Los servicios donde se colocarán estos dispositivos de seguridad o barreras de seguridad serán en hospitalización, urgencias, áreas críticas, áreas quirúrgicas, quimioterapia, cirugía a corta estancia y hemodiálisis. El equipo multidisciplinario es responsable de identificar correctamente al paciente antes de realizar el procedimiento, cotejando de manera visual y verbal los 2 identificadores, es decir, brazalete y tarjeta de identificación. Esto se hará preguntando al paciente su nombre completo y fecha de nacimiento. Después se cotejará de manera visual la respuesta del paciente con estos. Esto se llevará a cabo antes de realizar cualquier procedimiento o intervención, dando prioridad a los siguientes momentos críticos. Antes de la administración de medicamentos, administración de infusiones intravenosas, transfusión de sangre y sus componentes, realizar estudios de gabinete, extraer sangre u otras muestras para análisis clínicos, la dotación de dietas, traslados dentro y fuera del hospital, recepción y entrega de recién nacidos, procedimientos invasivos, sesión con hemodiálisis, aplicación de vacunas y manejo y entrega de cadáveres. A continuación, les mostraremos las tarjetas de identificación que se utilizarán en el instituto. Los datos contenidos en la tarjeta de identificación serán los mismos que las de los brazaletes. Los 2 datos de identificación para cada subproceso deberán ser llenados con tinta de color rojo y el resto de los datos con tinta de color negro. Debemos iniciar siempre con el apellido paterno, materno y al final con el nombre. Esta es la tarjeta de identificación para el paciente adulto y pediátrico. Esta para el paciente neonato. Y esta para el paciente desconocido. Acción esencial para la seguridad del paciente número 2. Comunicación efectiva. La comunicación
Es el proceso de intercambiar información entre dos o más personas con el fin de transmitir o recibir un mensaje. Por otro lado, la comunicación efectiva son todas aquellas herramientas y procesos encaminados a mejorar la emisión y recepción de información entre el personal de salud. Esto con el fin de evitar, en mayor o menor medida, que se presenten al momento de dar indicaciones o prescribir medicamentos, comunicar resultados de laboratorio o estudios de gabinete y durante la transferencia de pacientes de un servicio a otro o durante el cambio de turno o transferencias a otro hospital. Es por ello que las indicaciones médicas y los resultados de laboratorio deben hacerse en forma escrita en sus respectivos formatos institucionales. Hacerlos de forma verbal o telefónica conllevan a un alto potencial de errores, sobre todo cuando el proceso de comunicación no es efectivo. Cuando la comunicación es oportuna, precisa, completa e inequívoca, la posibilidad de que aparezca algún evento adverso o un evento centinela es menor y por lo tanto hay una mayor seguridad en los procesos. Sus objetivos son mejorar la comunicación entre los profesionales de la salud para obtener información correcta, oportuna y completa durante el proceso de atención, a fin de reducir errores relacionados con la emisión de órdenes verbales y o telefónicas mediante un proceso definido. Reducir los errores durante el traspaso de pacientes, cambios de turno y mejorar la comunicación entre los profesionales de la salud de forma que se proporcione información correcta y oportuna y completa durante el proceso de atención del paciente mediante el uso de una herramienta, SAER. Las indicaciones verbales y o telefónicas están prohibidas. Solo se permitirán cuando éstas sean situaciones de urgencias o en algún momento crítico para el paciente. Para situaciones donde se ve amenazada la vida del paciente o represente un riesgo inminente, se utilizará el proceso de urgencia real. Escuchar, repetir, confirmar, transcribir, es decir, escuchar atentamente la indicación, repetir la indicación tal cual como fue dada. La persona que dio la indicación deberá confirmar que ésta es correcta y se deberá transcribir a una bitácora de órdenes verbales. En situaciones de urgencia sentida, en donde el médico de momento no se encuentre presente, se utilizará el proceso escuchar, escribir, leer, confirmar, transcribir, confirmar y verificar. Es decir, escuchar atentamente la indicación, escribir la indicación en la bitácora, leer la indicación tal cual como fue dada. La persona que emitió la orden debe confirmar que es correcta para ejecutarla. El personal médico que dio la indicación debe transcribirlo de la bitácora al expediente y deberá confirmar y verificar que la indicación fue ejecutada firmándola. Para ambas situaciones se dejará un registro a través de una bitácora que estará en las centrales de enfermería de los diferentes servicios. Otras barreras de seguridad en el proceso de comunicación efectiva son indicaciones médicas, las referencias y contrarreferencias, la herramienta o técnica SAER y las notas de egreso. Para las indicaciones médicas, estas deben de contener el nombre completo y la fecha de nacimiento del paciente, estar escritas con letra legible, sin tachaduras y enmendaduras. La correcta prescripción en las indicaciones evitará errores o confusiones derivados de no entender lo que están plasmadas en ellas. Las referencias y contrarreferencias son documentos oficiales que permiten movilizar a los pacientes de una unidad médica a otra. El llenado correcto del FM11 con el nombre completo y fecha de nacimiento del paciente, un resumen clínico que haga referencia a situación, antecedentes, evaluación y recomendaciones en el paciente, los datos de la unidad que envía y recibe, fecha y hora de referencia y recepción. El formato finaliza con el nombre de la persona que envía y que recibe. Esto nos permite garantizar que haya una continuidad en el manejo y el cuidado del paciente en las diferentes instituciones. La herramienta o técnica SAER hace referencia a la situación, antecedentes, evaluaciones y recomendaciones en el paciente, favoreciendo con ello la transferencia de un paciente de un servicio a otro
cambios de turnos o referencias a otras unidades. Esto se hace con la finalidad de prevenir errores o de no omitir datos importantes del paciente registrándolos en una bitácora o en un formato establecido para ello. Las notas de egreso deben contener los datos de identificación del paciente, fecha de ingreso y egreso, días de estancia, diagnóstico y manejo durante la estancia, incluyendo la medicación relevante, problemas clínicos, pendientes, plan de manejo y tratamiento, recomendaciones para la vigilancia ambulatoria, atención a factores de riesgos y pronóstico. Acción esencial para la seguridad del paciente. Número 3. Seguridad en los procesos de medicación. Son las acciones que se realizan para el manejo y uso de medicamentos de alto riesgo y electrolitos concentrados, los cuales representan riesgos potenciales para la seguridad del paciente. Sus objetivos son fortalecer las acciones relacionadas con la prescripción, transcripción, almacenamiento y administración. Se consideran medicamentos de alto riesgo aquellos que por sus características tienen un margen terapéutico muy estrecho y cualquier error en la dosificación puede causar daños graves e incluso la muerte. Se clasifican en electrolitos concentrados, radiofármacos, insulinas, quimioterapias, nutriciones parenterales y anticoagulantes por vía parenteral. Deben de cumplir con lo estipulado en la norma 072 SSA 2012, etiquetado de medicamentos, de acuerdo a un color que los represente. El azul para bicarbonato de sodio, el verde para el sulfato de magnesio, el amarillo para el gluconato de calcio, el rojo para el cloruro de potasio, el naranja para el fosfato de potasio y el blanco para el cloruro de sodio al 17.7%. Prescripción. Esta deberá estar registrada en el expediente y en las recetas médicas, escrita con letra clara, legible, sin abreviaturas, tachaduras o enmendaduras. Por otro lado, es importante que durante el proceso de transcripción, el personal de enfermería y el personal médico en formación no modifique la prescripción original, transcribiendo en las indicaciones, en el CARDES y en las hojas de enfermería las indicaciones tal cual como fueron brindadas. Almacenamiento. En los servicios en donde se almacenen electrolitos concentrados, debe de colocarse en un lugar visible y separado del resto de los medicamentos, con un código de colores que le correspondan y con la leyenda medicamento de alto riesgo, dilución indispensable. Es importante que durante la administración se verifiquen los 10 correctos, destacando paciente correcto, fecha de nacimiento correcta, dosis correcta, medicamento correcto, vía de administración correcta, dilución correcta, horario correcto, registro correcto, velocidad de infusión correcta y caducidad correcta. Sin olvidar que la misma persona que prepara, administra, registra y por ello responde ante el medicamento administrado. Esta regla es mejor conocida como la regla de los 4 yo. Yo preparo, yo administro, yo registro, yo respondo. Así como también es importante destacar que antes de administrar un medicamento debemos de identificar al paciente, debemos de corroborar que realmente sea él, sea su medicamento, que no sea alérgico y que los datos coincidan con la tarjeta de identificación y el brazalete. Los medicamentos LASA son aquellos medicamentos que tienen nombre o apariencia similar o parecidos fonéticamente. Es importante que como barrera de seguridad se coloquen alertas visuales al momento de prescribirlos y transcribirlos, resaltando con mayúscula los datos que evidencien la diferenciación entre ellos, por ejemplo, digoxina y dorixina. La doble verificación o doble chequeo es una buena práctica basada en evidencia que detecta el 95% de los errores.
se realiza antes de preparar y administrar medicamentos de alto riesgo y consiste en que dos personas con las competencias idóneas validen que realmente se prepara y se administra el medicamento indicado. Por otro lado, esta doble verificación también puede realizarse entre el personal de farmacia y nuestros derechohabientes y consiste en que uno menciona lo entregado y el otro valida que se entreguen los medicamentos correctos. Acción esencial para la seguridad del paciente número 4, seguridad en los procedimientos. Su objetivo es reforzar las prácticas de seguridad ya aceptadas, reduciendo los incidentes en salud derivados de la práctica quirúrgica y procedimientos de alto riesgo fuera de quirófano por medio de la aplicación del protocolo universal. Este protocolo universal consiste en marcaje quirúrgico, preprocedimiento y tiempo fuera, es decir, paciente, procedimiento y sitio correcto. Como parte inicial del protocolo universal está el marcaje del sitio quirúrgico, el cual se realiza sobre la piel del paciente cuando la cirugía es en un órgano bilateral o en una estructura que contenga niveles múltiples. Se realiza a través de la señal tipo diana, que consiste en colocar un punto en el sitio a operar, encerrado en un círculo de aproximadamente 3 centímetros y fuera de él las iniciales del cirujano. Puede omitirse en situaciones de urgencia, recién nacidos prematuros, lesiones evidentes y cuando el paciente no desee se le marque la piel. Por otro lado, la lista de verificación de cirugía segura es un instrumento que permite al equipo quirúrgico adoptar de manera sistematizada las medidas de seguridad esenciales que minimicen los riesgos más comunes que ponen en riesgo el bienestar y la vida de los pacientes quirúrgicos. Consta de 3 fases que hacen referencia a un periodo de tiempo concreto en el curso normal de una intervención quirúrgica. La fase 1 o fase de entrada hace referencia a las actividades que se realizan al ingreso del paciente a la sala de operaciones y antes de la anestesia. La fase 2 o pausa quirúrgica hace referencia a las actividades que se realizan antes de la incisión en la piel. La fase 3 o fase de salida son las actividades que se realizan antes de terminar la cirugía y que el paciente salga de la sala de operaciones. Por otro lado, el tiempo fuera es la confirmación de la información junto antes de iniciar el procedimiento. Permite resolver cualquier duda o confusión y debe de realizarse siempre. Esto a través de un checklist que permite analizar todos los procesos antes de realizar la actividad. Los procedimientos que representan un riesgo en el paciente y que requieren de la aplicación de este tiempo fuera son la transfusión de sangre y sus hemocomponentes, antes de la hemodiálisis, en la toma de biopsia, colocación y retiro de dispositivos y en la colocación de accesos vasculares. Acción esencial para la seguridad del paciente número 5, reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención a la salud. Su objetivo es coadyuvar a reducir las infecciones asociadas a la atención a la salud a través de la implementación de un programa de higiene de manos durante el proceso de atención. Dicho programa hace referencia al monitoreo de la calidad de agua, que se cuente con los insumos necesarios para la educación a pacientes y familiares, personal trabajador del instituto, personal en formación y proveedores, tanto en técnica como en los 5 momentos esenciales para esto, así como el reporte de las infecciones asociadas a la atención a la salud como eventos adversos. Las manos son la vía más común para transmitir microorganismos asociados a la atención médica. El modelo, los 5 momentos para la higiene de manos, se centra específicamente en los contactos que se producen en la zona del paciente durante la asistencia. La forma más sencilla y eficiente para disminuir las infecciones intrahospitalarias es la higiene de las manos, es decir, el lavado de manos con agua y jabón y la desinfección a través del alcohol gel. El lavado de manos se realiza al llegar y retirarnos del hospital, cuando nuestras manos estén visiblemente sucias,
tuvimos contacto o riesgo de contacto con materia orgánica, sangre, pipí, popó, secreciones, etc. Y la desinfección de alcohol gel cuando mis manos estén visiblemente limpias. Una forma sencilla de aprenderse los 5 momentos es que 2 se producen antes del contacto con el paciente y 3 después de haberlo hecho. Los 2 primeros hacen referencia a que debemos realizar higiene de manos para proteger al paciente de los gérmenes dañinos contenidos en nuestras manos, y los 3 después que debemos de realizar higiene de manos para protegernos nosotros, el profesional de la salud y el entorno hospitalario. Es importante recordar que para el momento 2, antes de realizar una tarea limpia, estéril o aséptica, y el momento 3, después de tener contacto o riesgo de contacto con algún fluido o líquido corporal, son exclusivos para el lavado de manos, mientras que para el momento 1, antes de tocar al paciente, momento 4, después de tocar al paciente y momento 5, después de tener contacto con el entorno del paciente, podemos utilizar alcohol gel. A continuación, les mostraremos un video que ejemplifica la falta de apego a los 5 momentos. Para una técnica de higiene de manos eficaz, es importante retirar las alhajas, destilar el tiempo necesario para la fricción de las manos y que las manos del personal no estén dañadas, libres de cortes, las uñas sean naturales, cortas y sin esmaltes. La técnica de lavado de manos con agua y con jabón dura aproximadamente de 40 a 60 segundos. Es importante recordar que cada fricción de manos debe de realizarse 5 veces y que para dispensadores de sanita de palanca primero se dispensará la sanita y después se mojarán las manos. A continuación, observaremos cómo se realiza la técnica de higiene de manos con agua y jabón. 1. Retírese las alhajas y las porta. 2. Mójese las manos. 3. Deposite en la palma de la mano la cantidad suficiente de jabón para cubrir sus superficies. 4. Frote las palmas de las manos entre sí. 5. Frote la palma de una mano contra el dorso de la otra mano y viceversa. 6. Frote las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. 7. Frótese el dorso de los dedos de la palma de una mano opuesta y viceversa. 8. Frótese con movimiento de rotación el pulgar, atrapándolo con una mano y viceversa. 9. Frótese la punta de los dedos de una mano con movimiento de rotación y viceversa. 10. Enjuáguese las manos. Seque sus manos de arriba hacia abajo sin regresarse. 12.
Cierre el grifo con la toalla con la que se secó las manos y deposite la sanita en el cesto de la basura. Una vez secas, sus manos son seguras. La técnica de higiene de manos con alcohol gel dura aproximadamente de 20 a 30 segundos. Es importante recordar que cada fricción de manos debe de realizarse 5 veces. A continuación, les mostraremos un video de la técnica de higiene de manos con alcohol gel. Acción esencial para la seguridad del paciente número 6, reducción del riesgo de daños al paciente por causa de caídas. La OMS define caída como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al individuo al suelo en contra de su voluntad. Las caídas de los pacientes son muy frecuentes, por lo tanto, es uno de los indicadores que se utilizan para medir la prevención de los riesgos y la calidad de los cuidados que se proporcionan. En el entorno hospitalario, las caídas sí continúan siendo un evento adverso de suma importancia. La reducción del riesgo de daños al paciente por causa de caídas se define como todas aquellas acciones que se realizan para prevenir las caídas en los pacientes, mediante la detección de riesgos y la aplicación de medidas que permiten reducirlas. Su objetivo es prevenir el daño al paciente asociado a las caídas, mediante la evaluación y reevaluación del riesgo, por medio de la implementación de medidas que lo reduzcan. Debe reevaluarse el riesgo de caídas en cada cambio de turno, cambio de área o servicio, cambio en el estado de salud del paciente, cambio o modificación en el tratamiento. Es por ello que debemos valorar el riesgo de caídas en los pacientes desde el momento en el que ingresan a nuestro hospital. Para ello contamos con la escala de Crichton, que mide 5 criterios de riesgo, que son limitación física, estado mental, tratamiento farmacológico, problemas de comunicación y problemas de infraestructura. Una vez evaluada la escala, se colocará en la cabecera de las unidades de los pacientes los identificadores visuales de riesgo, que determinan el nivel de riesgo que tiene un paciente de sufrir una caída y así implementar las medidas para evitarlas. El identificador visual de riesgo de color rojo significa que el paciente tiene riesgo alto de caídas, el amarillo riesgo medio y el verde riesgo bajo. Es importante que una vez identificado que un paciente presenta un riesgo de caída, este sea revalorado constantemente. Todos somos responsables en la prevención de riesgos de caídas. Es importante estar midiendo el nivel de riesgo de los pacientes a través de las evaluaciones y reevaluaciones y aplicando las medidas de prevención como mantener los barandales elevados, no dejar a los pacientes por largos periodos de tiempo, reportar las fallas y descomposturas de los equipos para su arreglo inmediato, entre otras. Acción esencial para la seguridad del paciente número 7, registro y análisis de eventos centinelas, adversos y cuasifallas. Su objetivo es generar información sobre las cuasifallas, eventos adversos y centinelas mediante un formato de registro de eventos adversos. Los incidentes en salud son eventos o circunstancias que suceden en la atención clínica y dejan como manifiesto las fallas en los procesos de atención. Un ejemplo claro de ello son las cuasifallas, eventos adversos y centinelas. Las cuasifallas se definen como aquel error que no ocurrió, ya sea por azar, suerte o por la intervención de alguien. Lo podemos relacionar con el casi fallaba o casi me equivocaba. Por ejemplo, casi le daba un medicamento a un paciente que no era. Mientras que el evento adverso es un incidente que produce daño leve o moderado al paciente, que no está relacionado con su enfermedad. Un ejemplo sería una caída de un paciente. Por otro lado, el evento centinela es un hecho inesperado que involucra la muerte, daño físico o psicológico grave, que no está relacionado con su enfermedad. Por ejemplo,
una cirugía en un paciente equivocado. Es importante que una vez que observamos o inclusive cometimos uno de los antes incidentes mencionados, hagamos un reporte. Este puede ser de manera anónima a través de un enlace o un formato establecido para ello. Una vez hecho el reporte, la coordinación de calidad determinará el tipo de incidente. Si estos fueron cuasi fallas o eventos adversos, se realizará un análisis de patrones repetitivos. Para los eventos centinelas, se realizará un análisis de causa raíz para determinar cuál fue la causa que originó el evento. El análisis de estos incidentes se realiza a través de un equipo multidisciplinario, con expertos en el tema, siempre teniendo como firme propósito el no castigar a los implicados, sino más bien se hace con la finalidad de encontrar las fallas que ocasionaron el incidente y encontrar las mejoras pertinentes para que no vuelva a suceder. La emisión de recomendaciones surge del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente y se dan a conocer al resto de los servicios del hospital. Acción esencial para la seguridad del paciente número 8. Cultura de la seguridad del paciente. Hablar de seguridad es un tema de boga, en donde la seguridad del paciente se basa en un ciclo de acciones para implementar estrategias permanentes, barreras de seguridad y mejorar continuamente. Según la OMS, 1 de cada 10 pacientes sufrirá algún daño al recibir atención médica. En México, el 8% de los pacientes sufre algún daño, el 2% muere y el 62% de los eventos adversos son prevenibles. Es por ello que debemos de fomentar una cultura de seguridad en base a valores, actitudes, percepciones, competencias y patrones de conocimientos generales y grupales que determinen el compromiso, el estilo y la competencia de la gestión en la salud y la seguridad en la organización. Su objetivo es medir la cultura de seguridad del paciente para establecer acciones de mejora continua en un clima de seguridad en los hospitales. Una organización con una cultura de seguridad se caracteriza por tener una percepción libre de culpa donde se pueden reportar los errores sin miedo. Se reconocen que existen los riesgos y se busca la mejora continua. Se trabaja en equipo en busca de soluciones y existe voluntad de destinar los recursos necesarios para la prevención de riesgos. Dentro de las actividades para fomentar la cultura de seguridad están realizar encuesta anual en la plataforma de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. La medición es anónima. Participan enfermeras y médicos de los diferentes turnos. De los resultados se establecen acciones de mejora. Cuando la cultura de una organización sea consciente de la seguridad y se hable de los fallos o errores, la seguridad mejorará. Todos somos responsables de implementar las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Por su atención, muchas gracias.